ver, tenemos aquí a don Julián Lozano, que es vicario de la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos, es delegado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Getafe, es director del programa Rompiendo Moldes de Radio María, una mirada de fe sobre el mundo, la actualidad de la Iglesia. Y lo hemos comprometido para que nos dé una ponencia sobre el ministerio apostólico, la acción de Dios en medio de la pandemia. Sin más, buenos días, don Julián. Muy bien, todo suyo. Muy bien, pues nada, me alegro mucho de estar aquí con vosotros y si os parece, seguro que habéis empezado rezando, pero os pido también permiso para empezar yo mi charlilla invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues nada, en primer lugar, pues agradeceros la invitación a estar esta mañana con vosotros. Yo hace 17 años que empecé a vivir en el Cerro de los Ángeles y hasta marzo de este año he estado ahí, ahora voy de vez en cuando, entonces como os podréis imaginar le tengo bastante cariño en primer lugar al corazón de Jesús, claro, y en concreto al Cerro de los Ángeles, donde además pues, he recibido la ordenación diaconal y sacerdotal y donde he vivido tantas cosas pues, que han cambiado mi vida, ¿no? Así que nada, es una alegría y agradezco a Bernadette de mi parroquia y a Ana que me hicieran esta invitación. Supongo que el padre Manuel Vargas pues no se opondría porque, no, bien, somos amigos. Bien, entonces, ¿qué os cuento? Pues os cuento que al hilo del título que me proponía en el Ministerio Apostólico, la acción de Dios en medio de la pandemia, pues compartir con vosotros lo que yo he podido vivir precisamente en medio de la pandemia y cómo he visto la acción de Dios y también la relación que esto ha tenido con el corazón de Jesús, que además ha sido algo que ha hecho Él y sin buscarlo yo explícitamente, ¿no? El 15 de marzo del 2020, por circunstancias, digamos que abrevio, me encuentro yendo por primera vez al Hospital de Valdemoro como capellán extraordinario de ese hospital, ¿no? 2 días antes, el capellán oficial, que es un gran sacerdote, el padre José Antonio Medina, que es el que sigue estando ahí, pues por motivos de salud tiene que hacer un paréntesis en su servicio y 2 días después empezamos a ir el padre Israel Guijarro, mi párroco y yo. El contexto, el 15 de marzo, si recordáis, fue el primer día del confinamiento. Yo creo que el presidente salió el sábado por la noche y ese día, pues no sé si ya estaba en vigor o empezaba al día siguiente, pero bueno, ya todos estábamos con el impacto de que nos encontrábamos en una situación totalmente inesperada y en la que no sabíamos muy bien cómo movernos. Yo me acuerdo la sensación al llegar a primera hora de la tarde al Hospital de Valdemoro. El Hospital de Valdemoro, si recordáis, pues había sido uno de los primeros focos de contagio. A finales de febrero, se supone que a finales de febrero fue cuando entró en el hospital y los primeros días de marzo fue un lugar de mucho contagio, ¿no? Yo llego al hospital esa tarde, no hay nadie, no me encuentro con nadie, no hay ningún coche aparcado en el parking, no me encuentro con nadie a la salida y recuerdo, aún hoy recuerdo el impacto afectivo, ¿no?, de esa situación, de no saber muy bien qué tenía que hacer, de pensar, lo recuerdo muy bien, me voy a contagiar seguro, o sea, me voy a contagiar seguro del coronavirus. Era el momento en el que se decía que el virus era muy contagioso
y que a las personas que no eran mayores, y yo no me considero mayor, aunque mi chaval de catequesis les parezco un abuelo, pues yo decía, bueno, pues bien, me contagiaré, ¿no? Y supongo que será leve y me sustituirá otro compañero, porque nos ofrecimos muchos para sustituir al capellán. Así que, bueno, no sé si duraré una semana o 3 o 5, pero ese era un poco el planteamiento, ¿no? Cuando yo llego al hospital, o sea, el hospital está en shock. La directora médica está con el coronavirus y hay una situación de no saber qué es lo que se tiene que hacer con los contagiados de coronavirus. El hospital estaba absolutamente copado por enfermos de coronavirus. Recuerdo la primera vez que entré en uno de los pasillos. Valdemoro es un hospital pequeño. Valdemoro tiene 1, 2, 3, 4, 5 alas con unas 30 habitaciones cada ala y 2 alas con 15 habitaciones. Los primeros días, cuando entré en un pasillo, pues lo primero que vi en la puerta era un cartel muy llamativo que te alertaba de que tras esa puerta se encontraba una persona infectada por el coronavirus, lo cual implicaba que tenías que entrar con unas medidas de seguridad bastante severas, ¿no? Pues el EPI, los famosos equipos de protección individual, una bata, los guantes, la mascarilla, pero no una mascarilla quirúrgica, sino una mascarilla especial, la FFP2 esta, ¿no? Luego se pusieron de moda las tapas estas de plástico, que para mí eran muy incómodas. Bueno, el impacto no era ver ese cartel en la puerta de la habitación, el impacto era ver que ese cartel estaba en todas las habitaciones del hospital, en todas. De hecho, para que os hagáis una idea, aparte de estar todas las habitaciones llenas, aparte de estar la UCI con sus 13 plazas llenas, tuvieron que habilitar una UCI especial y el gimnasio del hospital se convirtió en zona de coronavirus, ¿no? Esa era la situación. Yo era la primera vez que ejercía de capellán en un hospital. Yo he ido a visitar enfermos, pero bueno, pues nunca había estado en el hospital ejerciendo de capellán. Así que entro en el hospital y lo único que estaba claro era el protocolo. El protocolo era que el capellán no podía ir a las habitaciones, tenía que esperar en la capilla a que algún enfermo solicitara su presencia. Lo habitual en un hospital es que el capellán, pues en comunicación con el personal, sepa que ha habido algunos ingresos, pregunte si se ha interesado por los servicios religiosos o toque la puerta para saludar y preguntar qué tal está y ofrecerse, ¿no? Eso estaba totalmente prohibido, ¿no? Así que, bueno, pues yo bajé a la capilla y bueno, pues pensaba, ¿y yo qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo puedo ayudar en esta situación? Yo no sé nada de medicina, evidentemente, ni siquiera de primeros auxilios. No se puede entrar en las habitaciones, no me conoce nadie, nadie sabe que, bueno, nadie. Hubo un correo electrónico diciendo que había unos nuevos capellanes, pero como os podéis imaginar, el personal sanitario que hacía turnos de 12 horas y que estaba angustiado y preocupado, lo último que hacía era fijarse en los correos electrónicos y en quién era el nuevo capellán y tal, ¿no? Esa tarde, el 15 de marzo, me puso un mensaje un compañero sacerdote para que subiera a ver al padre John, el padre John García, párroco en Valdemoro, en la parroquia Santiago Apóstol. Estaba ingresado junto con su madre. Así que nada, pues por primera vez en mi vida me ponía una bata, era una bata muy sencilla porque al principio era lo que había, pues bata, la mascarilla, otra mascarilla encima, una especie de gafas grandes, los guantes y bueno, pues ritual, estola y el óleo de los enfermos. Y entonces pues llegué a la habitación, estaban el padre John y su madre, estaban pues con debilidad, estaban frágiles y bueno, pues yo ahí dije, bueno, les saludé, les pregunté cómo se encontraban y
y les dije que si querían recibir la unción. El padre John me había pedido la unción, le pregunté si quería que se la diera a su madre y él dudó de si decirle a la madre que recibiera la unción por estas cosas que todos tenemos, de decir, bueno, a ver si va a pensar que está a punto de morir. Bueno, el padre John al final se lo preguntó y la madre accedió y entonces pues invocamos al Señor, ¿no? Y hicimos la señal de la cruz y leímos el Evangelio y eso me dio la clave, ¿no? Me dio la clave para saber qué es lo que tenía que hacer en el hospital. Y en el hospital lo que tenía que hacer era dejar que Jesucristo pues hablara, ¿no? En ese momento, pues, un evangelio sobre la enfermedad, sobre la esperanza, sobre la sanación, dejar que imponer las manos a distancia sobre ellos, ungirles con un algodón para no tocarles y tal. Y entonces, pues, esos miedos con los que yo había llegado y ese no saber qué hacer, pues es verdad que recibieron luz, y es que yo lo que tenía que hacer era dejar que el Señor hablara, ¿no? Y confortara, y actuara, y perdonara. Eso era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Si queréis, parece bastante obvio, pero bueno, pues en ese momento yo había entrado sin saber muy bien cómo actuar, ¿no? Salí bastante, bueno, pues reconfortado de que estos hermanos hubieran recibido el abrazo del Espíritu Santo, que consuela y que conforta. Al día siguiente el padre John fue ingresado en la UCIR, en la Unidad de Cuidados Intensivos Intermedia, y unas pocas horas después la madre del padre John fallecía, ¿no? Bueno, fallecía con el abrazo del Señor. Ya estaba claro qué era lo que había que hacer y ahora pues la dificultad era cómo llegar a los enfermos, porque yo no podía entrar en las habitaciones y tenía que esperar a que me llamaran, pero los enfermos no llamaban, porque los enfermos estaban solos en las habitaciones, estaban con mucho miedo. Los enfermeros y los médicos pasaban lo imprescindible para dar el tratamiento, pero el protocolo era evitar lo máximo posible el contacto, ¿no? Entre los que estaban ingresados, los que estaban contagiados y el personal sanitario, ¿no? Total, que esa era la situación y los enfermos no llamaban, ¿no? Yo tenía la convicción de que todos, o prácticamente todos, ¿no? Todos necesitaban esa visita, que todos necesitaban escuchar al Señor, que todos necesitaban a lo mejor el perdón sacramental, que muchos necesitarían. Yo de eso estaba convencido. Lo que no sabía era cómo hacerlo, o sea, qué hacer para que se pudiera dar, ¿no? Y entonces, pues empecé a rezar, ¿no? Empecé a rezar. Yo llegaba a la capilla y lo primero que hacía era pues rezar el rosario pidiendo por los enfermos y pidiendo que el Señor me permitiera entrar a aquellos que necesitaban con más urgencia pues los sacramentos, la palabra de Dios, un consuelo, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues no sé cómo, una señora de, no me acuerdo dónde de España, no me acuerdo si era de Córdoba o de Granada, se enteró de que yo estaba de capellán en el hospital de Valdemoro y me llamó para decirme que me quería enviar 4.000 detentes. 4.000 detentes, ¿sí? Me acuerdo el día que llegó la caja, que se lo comenté a un médico y me dijo, oye, con esto puedes empapelar el hospital, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Me acuerdo que fue una situación súper rara. No sé quién es esta mujer, no me acuerdo. Supongo que si repaso el chat de WhatsApp de marzo la encontraré, pero bueno, no me acuerdo, ¿no? Y luego, yo vivo en Cienpozuelos, vivo en un convento, comparto, digamos, sí, hay un patio de por medio con las hermanas Mater Dei, y entonces las hermanas Mater Dei tenían una caja con un montón de estampitas y me dijeron, padre, ¿qué le parece si lleva estas estampas al hospital, ¿no?
yo lo primero que pensé es cualquier objeto que sea intercambio y tal es un riesgo, ¿no? Pero luego pensé mejor, bueno, si ellos están contagiados, si todo lo que les llevemos que les ayude, pues será una bendición. Y entonces me dieron estas estampitas. No sé si las veis. ¿Sí? Bueno. Y entonces, pues la estrategia fue, vale, voy a visitar los puestos de enfermería, ¿no? En cada ala hay un puesto de enfermería. Yo, bueno, no debería subir porque se supone que tengo que esperar, pero bueno, siempre puedo pasar y preguntar qué tal están ellos, ¿no? Y preguntar cómo están los enfermos y preguntar si necesitan algo y proponerles, pues, recibir o uno de los detentes o pues llevar estas imágenes a los enfermos, ¿no? Y pensé, bueno, pues les voy a proponer dárselo a ellos y que ellos se lo pongan a quien vean que les puede ayudar y tal, ¿no? Y entonces, pues así como resumiendo un poco, pues el trato con el personal, pues dentro de las circunstancias, porque claro, todos íbamos pues tapados y no sé qué y no sé cuánto, y era un momento de estrés, pero bueno, pues humanamente siempre a cualquiera le agrada que le pregunten cómo se encuentra, si puede hacer algo por ellos y tal, ¿no? Y entonces a algunos les ofrecí esos detentes, el 95% pues recibieron esa oración, ¿no? Les expliqué en qué consistía, les dije que era una oración pues muy propicia para el momento que estábamos viviendo y les pregunté si podía algunos enfermos, si se lo podían dar, ¿no? Y entonces la respuesta fue, padre, pase usted y les da los detentes, ¿no? Y entonces, claro, pues se abrió el cielo, se abrieron las puertas, ¿no? Y bueno, pues fuimos tocando puertas, saludando, preguntando cómo estaban, manteniendo las distancias, todo, ¿no? Y de la persona, ¿no? Y entonces, pues las personas, pues de alguna manera me identificaban como sacerdote. Yo iba vestido como voy vestido ahora, lo que pasa es que con muchas cosas encima, pero se veía el clergyman, ¿no? Y ahí empezó, pues la posibilidad de que Jesucristo, pues empezara pues a entregarse a través de los sacramentos. Muchos pues pedían la comunión, algunos pedían también confesarse antes. En algunos casos, pues, bueno, recuerdo el caso de un señor mayor que estaba muy malito y que tenía la puerta abierta. Yo escuché que estaba pidiendo que le dieran de beber, ¿no? Entonces yo entré, vi que se había dejado la gelatina, le habían puesto una gelatina, intuí que no podía beber porque muchos no podían beber líquido, así que pedí permiso a las enfermeras si le podía dar la gelatina, ¿no? Si le podía terminar de dar la gelatina, porque tenía sed, bueno, pues algo le refrescaría. Entonces le di la gelatina y después pues surgió el diálogo. Él me confesó que era una persona muy creyente, aunque hacía muchos años que no se confesaba, así que después de darle la gelatina le propuse si quería confesarse, me dijo que por supuesto que sí, y después comulgar, ¿no? Y este hombre, pues al día siguiente, a las 36 horas, pues fallecía, ¿no? Y así se dieron pues muchas situaciones, ¿no? Algunas fueron muy divertidas porque una vez que ya había entrado en alguna habitación me pedían que fuera al día siguiente o a los 2 días. Entonces me acuerdo de un hombre de Pinto, no voy a decir los nombres reales porque como esto queda grabado, pues este hombre se llamaba Roberto. Entonces yo, pues que suelo ir con prisas a los sitios, pues a veces en el hospital también iba un poco apurado, entonces pues un día llegué y en vez de preguntar directamente a las enfermeras, pues directamente entré a la habitación a la que llevaba pues 5 o 6 días entrando y no estaba Roberto, había 2 mujeres, ¿no? Entonces yo me disculpé por entrar, bueno, por supuesto había llamado, pero pensaba que entraba a la habitación de Roberto. Y entonces lo primero fue pensar, decidme que Roberto no se ha muerto, ¿no? Y entonces me dijeron, no, le han cambiado de habitación. Y entonces las señoras exclamaron, pero es sacerdote.
Y digo, sí, sí, sí. Dice, pues denos la comunión. Y, o sea, que se fueron abriendo muchas puertas, pues de modos pues muy providenciales, ¿no? Muy providenciales. Por el despiste de no preguntar antes. Otra vez estaba la puerta entreabierta y escuché que un hombre estaba viendo un partido de fútbol del Real Madrid. Y dije, hombre, ya le tengo que saludar. Y entonces, pues, toqué un poquito la puerta, le dije, buenas tardes, a la Madrid. Y él, pues, no sé qué me respondió. Y le dije, bueno, hablamos un poco de fútbol y resulta que era de mi pueblo, ¿no? De Cienpozuelos. No era asiduo a misa porque no nos conocíamos mutuamente. Y entonces le dije, ¿quiere que rece? ¿Quiere que recemos? Me dice, bueno, si quiere usted rezar, rece, que a mí no me importa, ¿no? Y le digo, bueno, vale, venga, yo voy a rezar. Yo voy a rezar con usted, voy a rezar por usted. Si se acuerda un poco del Padre Nuestro, pues me acompaña. Así que recé el Padre Nuestro y no mucho después falleció. No todos los que visité fallecieron, ¿eh? Muchos se recuperaron. Lo digo porque parece que era, pero no era así. La cuestión es que me tocó hacer el entierro de este hombre, unos entierros muy difíciles con 3 personas, y meses después el funeral, y les conté a los familiares que había podido tener ese encuentro con él. Me agradecieron mucho que entrara, me agradecieron mucho que estuviera con él un rato hablando y que rezara, ¿no? Bien, no sé si habéis visto la película Hasta el último hombre. A ver, ¿haced así o haced así? ¿No? Vale, los que no tenéis la camarita puesta, pues nada. Bueno, a mí me encanta esta película, Hasta el último hombre, os la recomiendo. Es un poco bélica, ¿eh? Es un poco fuerte. O sea, lo raro es que uno termine la película y acabe vivo porque ahí muere hasta el apuntador, ¿no? Pero es un peliculón, además es una película basada en hechos reales. Bueno, a mí, resumo muchísimo, la película hay un momento en el que un soldado se pone a salvar a gente, ¿vale? Y en un contexto peligrosísimo, porque están los enemigos, los japoneses, ahí al lado, ¿no? Pero él, en vez de huir, se queda para salvar a todos los que pueda. Entonces empieza a hacer una oración, era un hombre profundamente cristiano, y la oración es, Señor, uno más, ¿no? Y entonces me vino a mí, cuando se fueron abriendo las puertas, pues estoy hablando de los primeros días, ¿no? Pues yo llegaba a la capilla, ¿no? Y decía, Señor, uno más, ¿no? He podido visitar a Roberto, he podido visitar a tal, uno más, Señor. Y entonces, pues una enfermera que ya te conocía, pues te decía, padre, que le he preguntado a no sé quién si quería que entrara usted y me ha dicho que sí. O sea que ya se fue generando una dinámica pues de salvación, ¿no? De ayuda mutua, de caer en la cuenta pues que era una ayuda muy grande para las personas recibir la visita del capellán, del sacerdote, ¿no? Recibir los sacramentos, rezar, tal, ¿no? Y bueno, pues así fue los primeros días. Yo entré el 15, mi impacto fue tan fuerte que hasta el día 25 yo no fui capaz de apuntarme en el móvil las personas que visitaba. O sea, bueno, digo, ahora bueno, pues no sería para tanto, pero bueno, la cuestión es que yo durante 10 días visitaba a quien me lo pedía y hacía lo que podía, pero yo no me paraba a apuntar a quién estaba visitando, qué estábamos haciendo, pues porque era un impacto muy fuerte todos los días, la verdad. A partir del 25 empecé a tomar notas y bueno, y la verdad es que agradezco haberlas tomado porque luego he repasado tantas cosas pues que ha hecho Dios, ¿no? Que ha hecho Dios en medio de la pandemia. Os cuento algunas, ¿no? Que he recordado y que, bueno, pues para que veáis de qué manera el Señor ha estado pues más presente que nadie y haciendo lo que Él hace, ¿no? Que es salvar y sanar y consolar en medio de este impacto tan grande, ¿no? Me apuntaba aquí algunos nombres. Empiezo por Maite, ¿no? Son algunas historias fuertes y muy esperanzadoras, me parece, ¿no?
Maite era una mujer joven, tenía en torno a los 50 años, esposo e hijas jóvenes, y Maite entró tarde al hospital, es decir, no llegó a tiempo, no fue ingresada a tiempo. Y entonces Maite la tenían que meter en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y eso significaba sedarla e intubarla, ¿no? Antes de eso, yo conocía a esta mujer, ¿no? La conocía. Y antes de eso, pues recibió los sacramentos, yo la animé a que luchara, y ya llegó un momento en el que ella pues no se veía, ¿no? Veía que no podía con ello. Justo la iban a intubar y a sedar, y entonces pues yo pude tener un último encuentro con ella, rezar juntos, pedirle que ella luchara, y ella pues se despidió diciendo: me voy con Dios, me voy arriba, me voy al cielo, desde ahí voy a querer a mis seres queridos, les quiero mucho, pero no puedo, ¿no? Y esas fueron las últimas palabras. Después ingresó, estuvo 20 días pues en la UCI y falleció, ¿no? Pero murió así, quiero decir. Yo vi cómo el Señor estaba con ella y estaba en una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque pues, morir pues, dejando a esos seres queridos pues debe ser tremendo, ¿no? Pero así lo vivió ella, ¿no? Ahora os cuento dos historias que han acabado con sanación, para que también, pues, no sé, nos dé más ánimo, si queréis. Aunque esto me parece que es pues, de mucha esperanza, ¿no? De cómo el Señor acompaña incluso en las cañadas oscuras, ¿no? Casi digo el nombre de verdad. Adolfo. Adolfo era muy joven, es muy joven. Tiene menos de 40 años, o sea, una persona muy joven. Él tenía una patología anterior, por lo cual al coger el virus le impactó muy fuerte, y entonces estuvo como unos 25 días sedado, intubado en la UCI. Creo que fue el primero que consiguieron que saliera de la UCI en esas primeras semanas, ¿no? La enfermera, cuando le visitó, le dijo que si quería que le visitara el capellán, y entonces le dijo que sí, y me vino a mí a avisar. Así que yo entré en la habitación de Adolfo, sin saber muy bien, porque no lo había pedido él, sino que él había dicho que vale, que fuera el capellán, ¿no? Así que le saludé, me extrañó mucho pues, verle tan joven. Él tenía aquí, les hacían la traqueotomía, ¿vale? Que es por donde les metían los tubos para que asistir la respiración durante su tiempo de, no es coma inducido, es sedación, ¿no? Así que bueno, pues le saludé, le pregunté cómo se encontraba, me dijo que mejor, tenía que hablar poniéndose la mano aquí en el agujero, porque el agujero ese se tapa solo, ¿no? No hay que operarlo. Pero tenía el agujero. Y entonces, bueno, pues me impresionaba también, porque yo nunca lo había visto tampoco. Y me hablaba de su mujer, de sus hijas pequeñas, me hablaba de, bueno, pues de lo que había supuesto para él salir de la UCI. Y en un momento determinado me vino una pregunta a la mente, ¿no? Una pregunta, y bueno, yo soy muy espontáneo, demasiado espontáneo. Y entonces pues le dije: oye, Adolfo, ¿el Señor te ha ayudado en los días que has estado sedado? Entonces, cuando hice la pregunta, inmediatamente, interiormente dije: pero qué pregunta tan estúpida, chaval. O sea, estaba sedado, ¿sabes? Estaba sedado. Y entonces, pues Adolfo me dijo, bueno, se le humedecieron los ojos, ¿no? Y me dijo: no sabe cuánto me ha ayudado, padre, no sabe cuánto me ha acompañado estos días. Entonces, al que se le humedecieron los ojos fue a mí, porque no pensaba que fuera posible, ¿no? Y pensé: Señor, pero qué necio soy, ¿no? O sea, ¿cómo me sorprende, ¿no? Que tú hayas estado ahí y que una persona sedada pueda experimentar tu compañía y tu gracia y tu fuerza, ¿no?
Y no le pregunté, o sea, ya me quedé así y no le dije, bueno, cuéntame, a ver, ¿qué has sentido? ¿Qué? No, no, me dije, bueno, pues gloria a Dios, ¿quieres que recemos? Él no podía tragar, ¿no? Y ¿que recemos? Sí. Y entonces, pues, durante varios días le visitaba, rezábamos juntos un Padre Nuestro, una Ave María, rezábamos por su mujer, por sus hijas, tal. Y bueno, no me pude despedir de él porque le dieron el alta, le adelantaron el alta y no me pude despedir de él, pero bueno, seguro que, vamos, ha sido un encuentro muy providencial, de mucha fuerza y de mucha alegría, ¿no? Y para ver, ¿no? El título de la ponencia era cómo Dios actuó en la pandemia, ¿no? Pues no, ni nos imaginamos, ¿no? Ni nos imaginamos. Junto a este testimonio de Adolfo, os cuento el de Manuel, también en esta línea, ¿no? En esta línea. A ver, ¿cómo os lo resumo? Bueno, hago un pequeño excursus, solo para contextualizar. Yo a veces hago vídeos y los subo a Facebook, a las redes sociales, ¿no? Normalmente lo que subo son mis homilías y en un plano muy divertido, que es algo así como así, o sea, yo así hablando, pero bueno, y todo muy cuidado y muy profesional. Total, que tengo un amigo que se llama Pachi Bronchalo, que es un sacerdote extraordinario y que somos muy amigos y a veces nos picamos y entonces por redes sociales pues empezamos a hacer retos, ¿vale? Yo le decía, a ver si eres capaz de hacer esto, ¿vale? Y él es un crack y respondió muy bien. Total, que yo nunca he subido vídeos haciendo retos, pero bueno, sí, hace 2 años, una vez. Y en esta Cuaresma, en esta Pascua lo he hecho, ¿no? Vale, termino el contexto, ¿vale? Entonces, Manuel fue un hombre que estuvo más de 60 días en la UCI intubado. Ha sido el hombre que más tiempo ha estado en la UCI en Valdemoro y ha salido, ¿vale? Ha salido. Me parece que fue el último que recibió el alta saliendo de la UCI de Valdemoro por coronavirus, ¿vale? A mediados de abril, a través de su párroco, la mujer me escribe y me pide que le lleve un mensaje a su marido, a Manuel, que está ingresado en la UCI. Para entrar en la UCI tenías que ponerte, bueno, primero te tenían que dejar entrar, que no era tan fácil, tenías que ponerte doble capa de todo, ¿vale? O sea, doble mascarilla, doble bata, doble guante, doble de todo. Bueno, no, porque era un ambiente absolutamente cargado, ¿no? En esa UCI, que era la UCI no principal, sino la que habían tenido que habilitar, todas las habitaciones, todas las camas estaban compartidas, no había separaciones entre las camas. Así que todo el ambiente, digamos, estaba cargado del virus, ¿no? Entonces, entrar no era nada fácil. Y la mujer me pidió que le llevara un mensaje, y el mensaje era, Manuel, tu mujer y tus 5 hijos te necesitan en casa, vuelve pronto, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿cómo le digo a esta mujer? Primero, que su marido está sedado, ¿no? Segundo, que entrar es muy difícil y que no va a poder leerlo. Y entonces, para que veáis también, pues que uno es un poco duro de mollera y no cae en la cuenta de lo que es importante, ¿no? Una enfermera, la subdirectora de enfermería del hospital, que es una mujer de oro, la verdad, una mujer de fe y oro, yo le dije, oye, me ha llegado este mensaje, no sé si puedes hacer algo, y ella imprimió en una 3, plastificó el mensaje y se lo puso en la cabecera, ¿no? Para que veáis cómo sois las mujeres y cómo somos los hombres. Bueno, y a los 2 días me dijeron que podía entrar en esa UCI, porque también había otra persona que los familiares habían pedido que le diera la unción. Así que pude entrar, le di la unción a este hombre y me acerqué a rezar a los pies de Manuel. ¿Sí? Identifiqué quién era por el cartel que habían puesto y me puse a los pies a rezar por él. No me habían pedido que le diera la unción, así que yo no le di la unción, recé pues lo que supiera, al Espíritu Santo, bueno, lo que pude, ¿no? Vale. A los 50 días, Manuel recibió el alta, ¿sí? Y entonces el párroco de Manuel me llamó y me dijo, Julián, Manuel quiere verte, quiere conocerte, y dije, bueno, vale, así que fuimos a su casa, ¿no? Y entonces, pues saludé a Manuel, que estaba pues con unas secuelas de haber estado 60 días sedado, intubado y tal, casi no podía moverse,
pero bueno, le reconocí. Y entonces Manuel me quería decir esto. Manuel me quería decir que cuando estaba sedado, en los peores momentos, pues él estaba pues como a punto de tirar la toalla interiormente, ¿no? De decir, ya dejo de luchar, no puedo respirar. Los pacientes lo que peor pasaban era la respiración, ¿no? Era muy difícil para ellos respirar. Bueno, y la situación de asfixiarte durante días pues debe ser tremenda. La cuestión es que me dijo que durante ese momento en sueños se le aparecieron dos personas. Una persona era su hermano, que venía desde Perú a decirle que siguiera luchando. Y otra persona era un sacerdote que le planteaba retos, que le planteaba carreras y que le dejaba ganar, y que lo primero que hizo cuando despertó, lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a su mujer para decirle que quería saber quién era el sacerdote que le había ayudado. Y entonces la mujer le empezó a pasar fotos de sacerdotes que conocían y al final le mandó mi foto, la foto que yo tengo en mi WhatsApp, y dijo que era yo, ¿no? Y entonces yo le dije, Manuel, mira, yo lo único que hice fue, rezar a los pies de tu cama, es lo único que he hecho. Y entonces él me decía, no, padre, que yo he visto en YouTube que usted hace retos y los hacía conmigo y además me dejaba ganar. Me echaba una carrera y me dejaba ganar. Teníamos que subir las escaleras, me dejaba ganar. Y entonces le dije, bueno, vale, Manuel, pues ya está, pues tú ganas, ¿eh? Tú ganas y tú has ganado y se me escapa, no sé vosotros qué pensaréis de esto, pero bueno, da un poco lo mismo, lo que penséis, y da un poco lo mismo lo que piense yo también. Quiero decir, la experiencia de este hombre ha sido esa, la experiencia, ahora que pienso, ¿no?, de otro hombre que estuvo también en la UCI, al que pude dar la unción, cuando despertó me dijo, he experimentado las oraciones que habéis hecho por mí con muchísima fuerza, con muchísima claridad. El día que rezasteis el rosario por mí, ¿no?, sabía que estabais rezando por mí, me acompañó la Virgen, Es decir, que yo soy bastante duro de mollera y me falta mucha fe y estas cosas siempre me suscitan muchas dudas. Pero no puedo negar pues la experiencia que han vivido personas, ¿no? 35, vale, vamos terminando. Bueno, sí, os cuento dos cosillas más y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues encantado, ¿no? Fue muy conmovedor el primer día que pudimos dar la comunión a los sanitarios, a los médicos y enfermeros, ¿no? Ellos, pues, os hacéis una idea de lo que estaban viviendo, ¿no? Todos nos hacemos un poco una idea, aunque yo creo que la idea que nos hacemos, si no hemos estado en el hospital, pues es difícil, ¿no?, de imaginarse, ¿no? Yo hablé con una enfermera y ella, durante las primeras semanas, murieron muchísimas personas, ¿no? Y claro, estar jugándote la salud, agotándote día y noche y ver que muchas personas se mueren, pues es muy duro psicológicamente para ellas. Yo pues también he tenido la oportunidad de rezar con enfermeras, con algún médico. Y entonces el antiguo capellán, el padre Medina, propuso que pudieran recibir la comunión y entonces pues el obispado nos dio permiso, porque ya sabéis que eran días un poco especiales. Y recuerdo el primer día que dimos la comunión en una celebración sencillísima de la palabra, las lágrimas de varios de los sanitarios al comulgar, ¿no? Y al experimentar el consuelo y la fuerza y la alegría que les llenaba de Dios, ¿no? Y ojalá eso no lo perdamos nosotros, ¿no? Decir, pues, aunque no tengamos que estar días sin comulgar, el caer en la cuenta de que recibimos el amor de Dios, ¿no? Y termino con una última, digamos, concreción de cómo ha actuado Dios y luego una conclusión, ¿no?
conocí a a la directora médica del Hospital de Valdemoro, que es una mujer muy valiosa profesionalmente y humanamente, y ella, pues me di cuenta de que en el distintivo, o en el gafete, como se diga, donde llevan el nombre, ¿no?, y el cargo aquí, pues llevaba un pequeño detente, ¿no?, un pequeño detente. Y entonces, pues se lo hice notar y me dijo, sí, sí, padre, además tenemos comprobadísimo que nadie del personal sanitario que ha llevado el detente ha sufrido graves consecuencias y por eso yo le estoy poniendo el detente a todo el personal, ¿no? Y dije, fíjate, o sea, una oración que para muchos es pues muy antigua y como pasada de moda, ¿no? Pues, bueno, pues se pone de moda porque Jesucristo pues es lo único que verdaderamente pues es ayer, hoy y siempre, ¿no? Y no pasa de moda. Y ha ayudado a tantísimas personas, ¿no? No solo a abrir las puertas de muchas habitaciones, sino a, bueno, pues a traer la salvación y el consuelo y la fortaleza, ¿no? Concluyo. Decía, pensaba para mí, ¿no?, después de repasar un poco esto que he podido vivir como testigo pues de la gracia de Dios y de la fuerza de Dios y del amor de Dios, que creo que también el corazón de Jesús nos quiere abrir las puertas no solo de las habitaciones de los hospitales, ¿no?, sino de las vidas de tanta gente, que ya sabemos que independientemente de la pandemia, pues hay algo que es mucho más grave, ¿no?, que es vivir sin Dios, que es vivir sin esperanza, que es vivir sin la gracia. Y creo que tenemos que llevar al corazón de Jesús, el amor de Jesús extremo, abierto, entregado, ofrecido, que creo que es ese amor del corazón de Cristo el que nos puede abrir las puertas y las vidas de tanta gente, ¿no? Creo que no debemos renunciar a ninguna de las batallas incómodas que la Iglesia lleva adelante, pues en la defensa de la vida, en la defensa de la libertad de los padres, en la educación, en la defensa de la historia. Bueno, creo que esas batallas, o sea, que hay que librarlas y es así, ¿no? Pero me parece que en el cuerpo a cuerpo, que en el persona a persona, antes de nada, ¿no?, lo que tenemos que llevar es pues el corazón de Cristo. Y que ese corazón abrirá esas puertas y que cuando entre Cristo, las demás batallas podrán ser entendidas y acogidas y tal, ¿no? Y bueno, pues esta era mi conclusión y ya está. Y hasta aquí 41 minutos, me quedan 4 minutos para responderos algo. Angélica, ¿qué tal? ¿Has llegado alguna pregunta para Hola, don Julián? hemos recibido varios comentarios para el padre Julián, una de ellas dándole muchísimas gracias y preguntando cómo fueron recibidas o vividas esas historias, los testimonios, las experiencias de la presencia de Dios por parte de los enfermos y sanitarios no creyentes. Mira, yo he llegado a rezar el Padre Nuestro con un testigo de Jehová, con un musulmán y, por supuesto, quiero decir, pues ya en el caminar de estas semanas que estuve en el hospital, que fueron 6 semanas, ¿no? Fueron 6 semanas. A principios de mayo tuve que dejar de ir y entonces, conforme pasaron los días, pues ya vas conociendo a las personas. Yo ya me iba apuntando pues el nombre de las enfermeras, de tal, pues porque al final humanamente ayuda a abrir puertas, a que confíen en ti, a que vean que llevas un bien para la gente, ¿no? Entonces, ellos mismos eran los que muchas veces, pues ya ellas mismas, ¿no?, la mayoría eran enfermeras, eran mujeres, que había también un varón, eran las que iban abriendo puertas, ¿no? Entonces, cuando percibían que había alguien que tenía una apertura religiosa, pues entrábamos, ¿no? Y, o sea, nos invitaban, entonces entrábamos, preguntábamos y tal. Entonces,
pues eso ha hecho que, pues eso, que rece el Padre Nuestro con un testigo de Jehová, ¿no? Que me enteré después, ¿no? Porque yo pues vi que había una apertura religiosa, le dije, ¿rezamos? Pues sí. Y entonces luego ya le dije, no sé si los sacramentos, y dice, bueno, no, yo es que voy al templo me parece que lo llaman, ¿no? Y al centro del reino, ¿no? No sé. Bueno, y luego entré a visitar a un musulmán, no me acuerdo, no recuerdo cómo acabé ahí dentro, pero bueno, pues le propuse que rezáramos, cada uno pues como supiera y como quisiera, y que rezáramos a Dios, ¿no? Y te digo, si os digo la verdad, me parece que en esas 6 semanas hubo como dos personas que, pues que una, recuerdo que le ofrecí un detente y me dijo que prefería no recibirlo porque no, pues que no lo iba a usar. Y otra vez estoy intentando recordar una habitación que entré que, bueno, que a veces humanamente uno está en el hospital y ve un sacerdote, ¿no? Bueno, en los boxes de urgencias, pues me acerqué una vez y entonces ya que estaba en los boxes, pues me asomaba un poco para ver qué tal estaba la gente y entonces pues me asomé en uno de los boxes y le dije, buenas tardes, ¿cómo está? Y me dijo, estoy tan grave y le dije, pues la verdad es que no lo sé, pero no se preocupe que no vengo a darle la opción, vengo a decirle que, pues, que Dios está con usted, que Dios le quiere y que eleve su oración y que sentirá el consuelo, ¿no? Pero bueno, que lo que he visto es que mucha gente, o sea, es difícil encontrarte un ateo así total, ¿no? Lo que es muy frecuente es encontrarte gente que hace mucho tiempo que no practica o que practica la fe, digamos, a una manera muy suya. Y por eso me ha tocado, por ejemplo, rezar muchos Padres Nuestros de los antiguos, ¿no? Del Pan Nuestro de cada día danosle hoy, porque había gente que visitaba que a lo mejor tenía pues 70, 80 años y le decía, ¿quiere que recemos? Y decía, sí, sí, Padre Nuestro. Venga, y empezamos el Padre Nuestro y cuando llegaba ahí me callaba porque ellos todavía se saben el Padre Nuestro que hace pues 30 y tantos años que cambiamos, ¿no? Pero ellos no lo han cambiado. Y entonces ha habido muy poco rechazo. O sea, vamos, yo no recuerdo más que estas 2 situaciones que fueron una cosa muy, muy leve y luego mucha gente volviendo a rezar o volviendo a recibir los sacramentos, volviendo a confesarse. Sí, bueno, ahora me vienen... Muchas veces iba a visitar, cuando ya estaban en habitaciones de 2, al principio estaban de 1, pero pronto se pusieron en habitaciones de 2 para que no estuvieran tan solos, pues ir a visitar a una persona y entonces el de al lado, pues animarse. Y bueno, yo también quiero rezar, yo también quiero recibir la confesión, recibir la comunión o recibir la unción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Angélica? No. Don Julián, muchísimas gracias. Nada, a Dios y a vosotros. Bueno. Este testimonio lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, con su permiso. Vale. Bueno, ¿algo más? ¿Nos quieres contar algo más? No, que gracias por vuestro servicio, que me alegra mucho de que el Cerro de los Ángeles, después del precioso año que nos regaló pues, el Señor el año pasado, el centenario, pues que vuelva a ser lo que está llamado a ser, ¿no? Un lugar de encuentro con el Dios vivo, Jesucristo, y que en eso pues, creo que tenéis un papel muy importante. Y creo además ahora que un buen amigo, el padre Chachi, pues os va a hablar también de la acogida, que me parece que es fundamental. Y nada, que muchísimas gracias por vuestra entrega, ¿no? De verdad. Y me alegra muchísimo y os lo agradezco de corazón. Y nada, pues unidos en el Señor. Muchas gracias, padre. Muy buen sábado. Igualmente. Adiós.